confección por un tiempo de 6 minutos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Pues un saludo muy especial a usted, señor presidente, y a la mesa directiva. Un saludo también al doctor Chacón, quien ha sido del sector textil confección, y un saludo a los señores ministros. Efectivamente, pues yo comparto lo que estaba diciendo el señor ministro de Comercio, de que no podemos seguir con los motores apagados de la economía, y no podemos seguir con los motores apagados porque después va a ser muy de nuevamente comenzar a aprender esos motores, y creo que como ya muy bien ha sido suscitado por todos, el tema de la generación de empleo y el tejido empresarial pues está en una situación bastante crítica. Frente a lo que concierne al sector textil confección, yo haré una intervención en un primer tiempo y en un segundo tiempo, y lo primero que hay que saber, señores del gobierno y miembros de la Comisión, es que el sector textil confección venía pasando por una situación bastante grave, y una situación que se ha dado porque no tenemos unos mecanismos arancelarios que protejan y que defiendan el empleo nacional y la industria nacional. Hoy nos vemos pues en una situación aún totalmente más crítica, pues con esto que algo que ninguno de nosotros esperaba, pero la situación del sector textil confección cada vez se agudiza más, y por eso pensamos que hay que eficientes, medidas rápidas y que tengan celeridad. La primera de ellas, pues frente al tema del primer tiempo, de como lo hemos llamado, es sin duda alguna, nosotros necesitamos una apertura del comercio. No tiene ningún sentido que el sector manufacturero pues salga a producir si no tenemos especializar, máximo cuando el 94% de lo que nosotros producimos se vende en establecimientos de comercio y un 6% se hace a través de las plataformas virtuales. Entonces, sin duda alguna, la apertura del sector manufacturero debe estar acompañada del sector comercial, y aquí yo sí pienso que hay que mandar un mensaje muy claro al país, y es que aquí todos los actores jugamos un papel demasiado importante. Tenemos efectivamente que proteger la salud, pero no podemos descuidar la salud económica. Aquí está no solamente en juego la generación de empleo, sino el tejido empresarial de miles de empresas que no han tenido que cerrar sus puertas de manera que lo han venido haciendo ya de manera definitiva. Entonces es muy preocupante, y pienso que todos los actores tenemos que buscar mecanismos encaminados a la reapertura de los establecimientos comerciales y del comercio. Frente a eso, nosotros tenemos dos inquietudes iniciales y dos propuestas que le hemos hecho al gobierno nacional, y la primera de ellas es garantizar el mínimo vital. Garantizar el mínimo vital para nosotros sería primordial, ya que si hoy el gobierno nacional con cargo al fisco asume esos salarios de los operarios del sector textil confección, sería un alivio demasiado grande para los empresarios. Y los empresarios, pues debido a un estado de fuerza mayor, no cuentan con los recursos y no tienen la fuente de sus ingresos que se han visto diezmados porque no tienen ventas, y segundo porque tienen una cartera casi que imposible de recaudar. Entonces la primera solicitud específica es que el gobierno nacional garantice ese mínimo vital. El segundo, que hemos hecho a través de diferentes bancadas, y que ya conozco un poco la respuesta del señor ministro, es que se compren las facturas. Esto, sin duda alguna, sería una ayuda bastante significativa para inyectar liquidez a miles de empresas que hoy afrontan una situación de liquidez, y pues veo con muy buenos ojos pues que el ministro de Hacienda ha manifestado pues su apoyo, que le parece una iniciativa interesante, pero sí quisiéramos tener una respuesta clara y certera frente a esta solicitud que hemos hecho, que como les digo, ayudaría a las empresas a mantener la liquidez y a poder tratar de mantener los empleos con los cuales hoy las empresas cuentan, porque si no vamos a seguir perdiendo cientos de miles de empleos. En el segundo tiempo yo sí quiero extenderme un poco más, y lo primero que yo quisiera aquí sí solicitarle a la cartera del Ministerio de Comercio, al doctor Saúl, con quien hemos tenido pues una interlocución, y él más que nadie es conocedor de que el sector textil confección de verdad necesita unas medidas arancelarias. Y necesita unas medidas arancelarias porque necesitamos en primer lugar aclarar el panorama de cuál va a ser y cómo vamos a jugar nosotros el sector textil confección en ese segundo tiempo. Hoy miles de empresas pues tienen una incertidumbre demasiado alta sobre cuál va a ser la protección y la defensa del sector textil confección.
Hoy la situación es dramática y vemos que ya no estaríamos en una economía de mercado, sino prácticamente en una economía de guerra, donde de una u otra manera tenemos es que defender el empleo nacional, la generación de estos empleos no por otros países y en otros continentes del hemisferio. Entonces nosotros necesitamos medidas arancelarias enfocadas a la protección de nuestro sector industrial y a la protección del empleo nacional. Además, esto pensamos que sería un mensaje positivo para que miles de empresas tengan una perspectiva clara de cuál va a ser ese escenario futuro y también para poder tratar de mantener a miles de operarios que hoy lastimosamente han tenido que marchar. La situación de seguridad, la situación socioeconómica del país pues es cada vez más crítica y máximo cuando este sector genera cerca de 1.600.000 puestos de trabajo, que el 74.5% de estos empleos son empleos. Discúlpeme, doctor Camilo Rodríguez. Secretaria, por favor, habilítele el micrófono al doctor Camilo Rodríguez para que culmine su intervención, si es tan amable. Continúe, doctor Camilo, por favor, habilite su micrófono para continuar con la intervención. Gracias, señor presidente. Entonces necesitamos respuestas claras y necesitamos medidas arancelarias eficientes a proteger la industria nacional y el empleo nacional. Lo segundo, el segundo llamado que le hacemos al gobierno nacional, al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Hacienda, es la solicitud de un IVA diferencial para el sector textil-confección. Esto tiene tres elementos importantes. El primero es que le quitaríamos unos puntos importantes de competitividad al contrabando. El segundo sería que esto incentivaría la producción, y no solamente la producción, sino el consumo, que sería lo más importante para rehabilitar nuestro sector productivo. Y lo tercero es que esto ayudaría a formalizar a cientos de miles de empresas y sería un incentivo demasiado importante. Y la tercera propuesta que nosotros hemos hecho, como ahorita muy bien lo decía el doctor Michel, necesitamos una propuesta a incentivar la compra y la producción de lo hecho en Colombia, una campaña de colombiano, compra colombiano, que sin duda alguna estaríamos creando conciencia en el consumidor final, pero para ello necesitamos la ayuda del Ministerio de Comercio y de los diferentes actores en beneficio y enfocados a que el hecho en Colombia sea lo más apetecido por el consumidor final, y esto se vería traducido en cientos y miles de empleos. Y es importante denotar que el sector textil-confección podría ser uno de los grandes jalonadores y de las grandes locomotoras de empleo que podría tener el país en ese segundo tiempo. Y aquí, aprovechando que encuentro a todos los gremios, pienso que hay que hacer un llamado enfático a que aunemos todos esfuerzos en una lucha frontal contra el contrabando. Gracias, muchas gracias a usted, doctor Camilo Rodríguez, de la Cámara Colombiana de la Confección. De este modo le damos el uso de la palabra a los funcionarios del Gobierno Nacional que puedan darle respuesta a las inquietudes de los 4 representantes de los gremios que han intervenido en este segundo bloque. Del doctor José Félix Laforí de Fedegan, del doctor Gonzalo Moreno de FENAVI, del doctor Daniel Mitchell de Acoplásticos y del doctor Camilo Rodríguez, a quien acabamos de escuchar, de la Cámara Colombiana de la Confección. Tiene de esta manera el uso de la palabra el señor ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla. Señor. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Yo voy a ser muy puntual. Aquí se trataron temas arancelarios que no son mucho de mi competencia, pero voy a estar pendiente del tema. El doctor Laforí ha dicho una cosa que me parece muy importante que el país la conozca, y es que no se ha vendido un solo kilo de carne en los Estados Unidos, a pesar de que llevamos desde el año 2006 en un tratado de libre comercio. Yo creo que la necesidad muy estructural, no atado a la coyuntura, de entender esa falla, cómo se corrige. Me parece un dato muy importante. Creo que las cifras que él daba sobre formación bruta de capital indican también un problema estructural, no solamente de coyuntura, que es de sustancial importancia. Yo creo que la cifra que él dio de la paradoja en que nosotros estamos en una fase del ciclo muy productiva y muy positiva en términos de
de producción y una demanda represada, que él mencionaba casos en los cuales se han visto frustrados inclusive cadenas de restaurantes que él mencionaba por falta del producto. Entonces ahí hay una oportunidad que la coyuntura la posibilita, pero sí tenemos que capitalizar, creo yo, la oportunidad. El doctor Nava, el tema de las nóminas, y yo quisiera referirme a eso porque también ha sido tratado por los otros representantes gremiales. Yo pienso que nosotros tenemos que pensar en los siguientes números, porque recuerdo lo que dijo alguien en el sentido de que los bolsillos no son infinitos. Nosotros tenemos en Colombia, en el sector formal, más o menos unos 9,5 millones de ocupados. 9,5 millones somos ocupados y estamos en el sector formal de la economía. Si nosotros dijéramos, vamos a entregarle a cada uno de esos ocupados, para poner un número extremo, un salario mínimo vital, estaríamos hablando de más o menos unos 9 billones, 10 billones de pesos mensuales que sería necesario hacer esa erogación por 9 billones o 10 billones al mes, mientras dure esta tragedia por la que atraviesa nuestra economía. Por más que pulamos los números, nosotros no vamos a ser capaces, y yo no puedo decir responsablemente en esta comisión y en este Congreso que nosotros tenemos el bolsillo para poner 10 billones de pesos al mes. Lo que sí podemos hacer es hacer una fracción de esos recursos, una fracción que estamos haciendo todo lo posible para que se pueda. Y nosotros estamos en este momento terminando de cuadrar las cifras para iniciar lo que hemos denominado el segundo tiempo, en el sentido de que ya no solamente vamos a tener esos créditos de nómina garantizados en un 90% para MIPYMES, sino que están conscientes que las empresas grandes del país también tienen recursos de caja finitos y nosotros necesitamos empezar a ser como gobierno quienes asuman unas erogaciones que en tiempos normales se asumirían por otro lado. Entonces estamos terminando los números, pero tengan la certeza, y ese es un compromiso que hacer aquí en esta comisión, es que vamos a hacer un apoyo de nómina hasta el máximo recurso posible, hasta el máximo posible, en el cual los trabajadores formales de más bajos ingresos reciban un porcentaje de su sueldo, porcentaje mayor que el de más altos ingresos. Es decir, una cosa progresiva en el sentido de que quienes tienen menos ingresos reciban un porcentaje mayor. Eso lo vamos a hacer, estamos terminando los números y es un compromiso que yo quiero adquirir. Yo quisiera entonces plantear que eso es algo que estamos haciendo y ese apoyo viene en términos de IVAs diferenciales y otras medidas, digamos, de tipo, mire, yo tuve el privilegio y el honor de estar en la junta directiva de Fabricato, que es una empresa que ha hecho unos esfuerzos absolutamente monumentales, como estoy seguro muchas empresas del sector, por modernizarse, unas inversiones, unas reducciones de nómina, unos esfuerzos monumentales. Eso se ve enfrentado al contrabando y se ve enfrentado al dumping y se ve enfrentado a unas situaciones en las cuales nos mostramos. Para ponerles algo que está documentado, hay momentos en los cuales una tonelada de hilo vale más que, a precios internacionales, porque eso es un commodity, vale más que una tonelada de tela puesta en puerto colombiano. Contra eso no se puede competir y esas prácticas atentan contra el libre comercio y atentan contra todo el sentido común. Y yo, que soy defensor del libre comercio, seguidor del presidente Gaviria y sus ideas de abrir esta economía al comercio internacional como fuente de crecimiento y desarrollo, estoy absolutamente consciente de que eso es algo que el país tiene que enfrentar. Hemos hecho medidas y mi colega el ministro podrá recordar ahorita en su presentación algunas de las medidas que se han tomado y seguiremos profundizando. Nadie esté más de acuerdo con eso que yo y esos son temas que tengo absolutamente claros. Eso no se trata de unas medidas distintas a las contempladas en todos los acuerdos de buenas maneras en el comercio internacional que están siendo violadas y que nos están afectando a nosotros y a nuestra industria textil y de confecciones.
a lo largo y ancho de la cadena. De unas maneras en las etapas tempranas de la cadena, de otras maneras en las etapas avanzadas de la cadena. Pero yo tomo eso como problemas no exclusivamente de la coyuntura, sino muchísimo más ligados a la necesidad de enfrentar esas prácticas. Las medidas se han tomado, quizás vale la pena discutir medidas adicionales. No se trata de un tema de coyuntura, sino de un tema de más calado y de más mediano plazo. Yo dejaría ahí, presidente, pendiente de los comentarios adicionales que haya. Gracias, señor ministro Alberto Carrasquilla. Tiene el uso de la palabra el señor viceministro de Desarrollo Empresarial, el doctor Saúl Pineda. Gracias, presidente. Y efectivamente voy a proceder también de manera concreta a responder algunas de las inquietudes que tocan directamente con nuestra cartera. En el primer caso, también celebro mucho las oportunidades que el doctor José Félix Laforí ha identificado como producto de esta coyuntura en el mercado de los Estados Unidos. Sin duda coincido con él en que aquí hay un espacio de oportunidad para avanzar en una nueva etapa de las exportaciones colombianas con destino a ese mercado. Y tomo atenta nota, porque esta es una tarea que nos queda al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Agricultura para avanzar conjuntamente en las medidas, pero sobre todo en la estrategia de diplomacia sanitaria que tenemos que adoptar con ese país para aprovechar esta coyuntura. En segundo lugar, quiero referirme, por un lado, al planteamiento de Acoplásticos a través de Daniel Michel y, desde luego, a integrar algunas de esas inquietudes con el planteamiento que nos ha hecho Camilo Rodríguez de la Cámara Colombiana de la Confección, con quien ciertamente hemos venido teniendo una interlocución, con ambos hemos venido teniendo una interlocución muy activa en esta coyuntura. Sin duda, lo que quiero decir es que en este momento tenemos un momento muy propicio para generar nuevas oportunidades de reconversión, tanto del sector textil, confecciones, como el sector de plásticos y petroquímico, que están ocurriendo. Quiero destacar la presencia de un grupo muy importante de empresarios de la Cámara Colombiana de la Confección, pero también de Acoplásticos, en todo este ejercicio que hemos venido haciendo de acercar a las compras públicas que se desatarán a partir de esta semana, sobre todo en elementos de protección para nuestro personal médico, de los micro, pequeños y medianos empresarios del país, de todos estos sectores que he mencionado. Allí hemos constituido una base de datos de 4.000 empresarios, muchos de los cuales, por fortuna, pertenecen a la Cámara Colombiana de la Confección, que precisamente estamos allegando, acompañando en términos de las normas técnicas que en el caso de Icontex se requieren para acceder a esas compras, y desde luego habilitando condiciones muy amplias, como quiera que el 90% de los empresarios que tenemos en esa base de datos y que están entrando tanto a las compras públicas como a la facilitación que estamos haciendo a través de nuestra plataforma de Compra lo Nuestro, estamos garantizando la democratización de estas oportunidades en este momento muy propicio. Y allí quiero destacar particularmente el trabajo que hemos hecho con Acoplástico, precisamente para avanzar en reconversión de procesos que incluso generen una oportunidad para lo que llamar competencia de las importaciones en un momento de fractura de las cadenas de suministro internacional, y que en todo caso podríamos haber un esquema moderno de sustitución de importaciones para que aprovechemos esta coyuntura en esa dirección. Y concluyo señalando un aspecto de la inquietud específica del doctor Camilo Rodríguez en dos direcciones. Vamos a avanzar ciertamente en la apertura del comercio para consolidar la apertura industrial en un sector tan importante como el de textiles, confecciones, pero entendiendo, doctor Camilo, que aquí la gran es la salud de nuestros trabajadores, es la salud de nuestra población, y tenemos que hacerlo con la gradualidad adecuada para que hagamos el balance adecuado entre salud de la población, vida de la población y salud y vida de nuestras empresas. Y concluyo respondiéndole a su inquietud
lo que él llama un espacio para una protección razonable dentro del proceso de reactivación económica en los próximos meses. Usted sabe muy bien, doctor Camilo, en el momento casi inmediatamente anterior al desate de la pandemia, habíamos llegado prácticamente a acuerdos muy importantes en cadena, incluso de la cadena de comercialización, para llegar a un esquema que permitiera integrar bajo una figura de arancel razonablemente protector de la industria nacional. Y este es un tema que vamos a seguir trabajando en el momento de la reactivación, repito, buscando conjugar los elementos de competitividad, productividad y razonable protección, y en esa dirección vamos a avanzar porque creemos que sí hay un espacio razonable en el momento de la reactivación económica para ofrecer, repito, una razonable protección y confecciones que, coincido con usted, es muy importante en la generación de empleo y en la generación de ingresos de nuestro país. Gracias, señor viceministro de Desarrollo Empresarial Saúl Pineda. ¿Algún funcionario del Ministerio de Trabajo quisiera agregar algo o responder alguna de las inquietudes de los representantes de los gremios que han intervenido en este bloque? Señor presidente. Sí, le escucho. Viceministro de Trabajo. Señor viceministro, ¿cómo está? Claro que sí. Muy brevemente y siguiendo la instrucción del honorable representante citante, hemos revisado, hemos tomado atenta nota, no hay preguntas puntuales para el Ministerio del Trabajo, si bien el tema del trabajo, por supuesto, es relevante para toda esta discusión. Solo dos brevísimas anotaciones en el tema de apoyos a la nómina. Carrasquilla ya dio una respuesta completa al tema. Digamos que no es un esfuerzo que se deba adelantar sector por sector, debe ser un esfuerzo transversal, y ya el ministro Carrasquilla ha descrito la dimensión del esfuerzo que está diseñando el gobierno nacional. Y simplemente hacer una última anotación muy interesante, el doctor Daniel de Acoplásticos, sobre perspectivas de empleo a largo plazo en el tema de los trabajadores de los reciclos. Gustaría, por supuesto, conocer ese trabajo prospectivo que se ha realizado. No sería más desde aquí, pero seguimos a completa disposición de la comisión, señor presidente. Gracias a usted, señor viceministro Andrés Uribe, viceministro del Trabajo. Damos por terminado el segundo bloque de intervinientes de los gremios. Doctor Chacón, le ruego el favor, nos informe, si es tan amable, quiénes son los siguientes gremios que conformarán el tercer grupo para organizar las intervenciones.